Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar viendo cómo poder utilizar SQLite en nuestros proyectos Flutter. SQLite es un tipo de base de datos que es local. Es muy utilizada cuando tratamos de implementar aplicaciones que trabajan bajo el modo offline y después poder sincronizar esta data que tenemos en nuestra base de datos local con nuestro servidor. Lo primero que debemos hacer es incluir la dependencia que nos permite trabajar y crear base de datos SQLite, sería esta librería en específico, SQFly, que es una de las más utilizadas. No es la única, pero es una de las más utilizadas. Una vez instalado, lo que debemos hacer es crear un servicio. En este caso vamos a crear un servicio que nos va a permitir, por un lado, poder inicializar nuestra base de datos, que inicializar contaría de dos partes. Una sería crear la base de datos, crear su estructura, y la segunda que pudiera ser crear como sería datos iniciales en nuestra base de datos en caso de que queramos tener data desde un inicio en nuestra base de datos cuando levantemos la aplicación. ¿Dónde iniciaríamos o dónde llamaríamos la inicialización de nuestra base de datos? La llamaríamos en este caso, yo lo tengo separado en una clase que llamo cuando inicio la aplicación. En este caso sería en el main. Llamo al environment y le digo que me ejecute el método setup, y el método setup hace una serie de configuraciones en el teléfono, y dentro de esas configuraciones mando inicializar la base de datos. Aquí estoy utilizando lo que sería la inyección de dependencia. Primero lo inicializo y después le digo dame el servicio, en este caso SQLite Database Service, y dentro de él va a haber un método que se llama init database. Este servicio que vamos a ver ahora no vamos a entrar mucho en detalles. Es un wrapper que tengo implementado para lo que sería la interacción un poco más sencilla con base de datos SQLite. Pero bueno, vamos a explicar lo que sería el método init database. Como ven, tiene una serie de métodos implementados: el eliminar, el crear, el actualizar, el insertar en forma bash, una serie de inserts. Podemos mandar a ejecutar, miramos un listado y queremos que todo ese listado se trate de insertar en una sola transacción. Tendríamos el método bash, el mostrar todo, el seleccionar todo, el obtener by ID, un count para saber la cantidad de elementos de una tabla. Como ven, todos esos métodos utilitarios que reciben parámetros como el nombre de la tabla, los campos por el cual queremos hacer el where, si vamos a insertar, independencia si es un bash, es una lista de map, entre otras cosas. Esta clase yo la voy a subir para el repo para que tengan acceso a ella, pero no vamos a entrar en detalle en lo que sería la implementación de esta clase utilitaria. Lo que sí vamos a explicar de modo bastante rápido sería lo que sería el init database, que es el método que se llama una vez inicializada la aplicación para que me cree lo que sería la base de datos en nuestro teléfono físico, y inicializaría lo que sería la estructura de nuestra base de datos. En este caso llamamos al path, y lo que hacemos con estas dos líneas de código es obtener como sería como la ruta en nuestro teléfono, al cual vamos a decirle a nuestro plugin que nos cree dentro de esa ruta, una ruta de carpetas, nos cree nuestra base de datos. En la librería nos provee lo que sería un método que se llama Open Database, que recibe el path donde vamos a guardarlo. El path incluye la dirección completa junto al nombre, .db, la versión de esta base de datos, y nos devuelve como sería como un callback del onCreate, donde nos devuelve la base de datos y la versión. A esta base de datos que nos devuelve, en este caso, podemos mandarle a ejecutar como ven, la creación de nuestras tablas y de nuestros campos en base de datos. En este caso le ponemos que cree la tabla en caso de que no exista. ¿Por qué? Porque si
si levantamos la aplicación, cuando manda iniciar, pregunta, ¿existe la base de datos? Sí. Si existe la base de datos y no existe la tabla, creo la tabla. Si ya existe, no la creo. Esto nos posibilita el no tener que estar verificando en todo momento si existe o no la base de datos y la tabla cuando levantemos la aplicación. Cada vez que levante la aplicación, se va a ejecutar este método, porque le estamos diciendo desde el main que llame a este método, el init database, y para no tener inconsistencia, le estamos diciendo que en caso de que no exista, bueno, queremos crearlo. Y bueno, este sería como tal el método wrapper de base de datos. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar y vamos a crear un CRUD completo en nuestra aplicación para poder ver cómo podemos trabajar con lo que sería esta forma de almacenar nuestros datos localmente. Ahora vamos a iniciar por nuestro servicio y después vamos a iniciar lo que sería la pantalla, porque en este caso nos vamos a enfocar más en cómo trabajar que en maquetar en sí. Entonces nuestro servicio se llama Baseball Service, que va a tener una propiedad que nos va a devolver o nos va a dar una instancia de ese wrapper que les acabo de mostrar, el cual va a ser inyectado utilizando lo que sería IOC en nuestro constructor. Aquí estamos intentando usar unas buenas prácticas, que es la utilización del IOC container o la inyección de dependencia, para que sea el encargado de crearnos nuestras instancias y una vez que nosotros las requiramos, como en este caso, que le estamos diciendo cuando yo te pida una instancia de este servicio, yo quiero que internamente me le inyectes este servicio, ya que tiene dependencia directa. Y le voy a decir que la base de datos va a ser igual a db. En caso de que el IOC no tenga cómo poder resolver esta dependencia directamente, vengo y le digo que me la construya nueva, llamando al IOC, que el IOC, como ven aquí, es la definición utilizando la librería getIT, donde yo le digo que me registre como singleton todos estos servicios. Salvamos y vamos a implementar el primer método, que sería el listar. En el caso de que cuando estemos trabajando con SQLite, yo diría que casi todos los métodos devuelven lo que sería un future. El equivalente al future en programación de JavaScript sería un promise. Si no hemos trabajado con JavaScript, digamos, hemos trabajado con .NET, sería un task de un determinado tipo. En este caso nos vamos a retornar directamente el future para el listado. ¿Por qué no vamos a retornar directamente el future? ¿Por qué? Porque le quiero hacer una transformación a los elementos que yo cargo de mi base de datos, que no tienen tipado. En este caso no es de ningún tipo, es un map donde su key es string y su value es dinámico. Y lo que quiero hacer, que sería un poco más sencillo, hacer el map de esa información, de ese listado que yo traigo de mi base de datos, utilizando los métodos que están en el wrapper, convertirlo a un listado de mi modelo. Pero esto perfectamente se puede hacer utilizando future. Retornaría aquí un future de este tipo, y dentro del método lo que tengo que hacer es un assign away del listado de lo que me devuelve mi base de datos, recorrer ese listado y hacerle una conversión y devolver ese elemento. Pero bueno, me parece que utilizando lo que sería RX, programación reactiva, sería un poco más compacto el código para poder convertir lo que sería ese mapeo a una lista.
Entonces aquí lo que voy a retornar es un string a partir de qué, de un future, porque lo que voy a llamar, la función que voy a llamar me devuelve un future. ¿Cuál va a ser la función que voy a llamar? Va a ser database, que sería el grapper, punto final, y este recibe como parámetro el nombre de la tabla al cual le quiero obtener todos los datos. Con colapsar para que se vea un poco mejor. Y entonces a lo que me devuelva esto, que sería un listado de elementos map, le voy a hacer un map a estos datos que están dentro del pipe del string. Le voy a hacer un map para convertirlo a una lista de mi modelo. Y el map lo que va a recibir va a ser esto. Sería, yo recibo una lista de map, sería dentro del pipe. Una vez que obtenga resultado esta operación, va a venir y va a tratar de mapear el resultado de esta operación. Yo le digo, obtengo un resultado de map y le digo, conviérteme ese resultado de map a un listado de lo que sería a mi view model. Y a esto le digo que me lo obtenga solo una vez y automáticamente haga el unsubscribe de ese string para no tener memory leak. Entonces este modelo es un modelo simple, el cual tiene 4 propiedades, y utilizando lo que sería la librería JSON Annotation, que próximamente voy a hacer un video explicando cómo trabajar con esta librería. Esta librería lo que es un utilitario que nos brinda la posibilidad, ejecutando un comando, de crearnos a nuestros modelos que tengamos marcado con este decorador. Nos genera el método fromJSON y toJSON para hacer el mapping. Si entramos aquí es una clase que nos evita tener que crear todo este código manualmente, y lo que recibe es un map simple y nos convierte este map a un objeto de la clase, y va key por key asignando y creando un elemento de esta clase. Es una clase utilitaria, pero bueno, para que más o menos vean cómo podemos integrar varias librerías utilitarias para así ahorrarnos tiempo de desarrollo y de trabajo repetitivo. Ya creamos nuestro método listado y vamos a intentar terminar todos los métodos de nuestro servicio para después enfocarnos en cómo llamarlos en nuestro componente. O capaz, que es más ilustrativo, primero crear la página y poco a poco ir agregándole funcionalidades. Vamos a hacerlo de esa forma. Aquí en mi componente ya tiene un código o ya está inicializado, pero bueno, vamos a explicar rápidamente que es un componente stateful, ya que voy a tener un estado interno. Aquí incluyo que tengo una dependencia de mi servicio, que lo voy a inicializar de la misma forma que lo inicializo en este caso del servicio, como una dependencia. Voy a tener una aquí para manejar el estado global de mi formulario, el formulario de crear y el de editar. Voy a tener un modelo que es el que va a contener como tal una instancia del elemento que quiero editar, o va a tener una instancia
del elemento que quiero crear. Y voy a tener tres controladores para poder setear los valores que van a tener mis inputs dentro del formulario. Después tengo un scaffold, le actualizo o le configuro que una vez que levante el teclado, no quiero que sea un ajuste de mi pantalla, lo que quiero es que superponga el teclado al contenido que tengo, un adbar simple que lo único que tiene es un texto, y en el body voy a tener un column con dos spans. Uno va a ser el que va a tener lo que sería el formulario de editar y el de crear, y en el otro voy a tener el listado donde voy a poder eliminar algunos de los elementos que tengo en mi base de datos. Por ende, vamos a primero empezar por lo que sería el listado, ya que lo que tenemos implementado en nuestro servicio es solo el listado. Y aquí lo que vamos a hacer es suscribirnos al string que acabamos de crear, al método. Le dijimos que tenemos un método listado que devuelve un string. ¿Cómo podemos obtener los valores que tiene ese string en Flutter? Sería utilizando el widget String Builder. Si fuera un Future, sería el Future Builder. No es la única forma, pero es la forma capaz que recomendada. Entonces, el String Builder va a tener una propiedad de string, que es de dónde voy a obtener mi string, que sería el servicio, el método list. Y aquí después vamos a tener lo que sería el builder, que va a tener dos parámetros: el contexto, que en este caso no nos interesa, y los datos en sí, que sería un snapshot de esos datos. Le estamos diciendo que es un snapshot del tipo de datos que retorna nuestro método. Y aquí vamos a retornar por ahora container, ya que me doy cuenta que este servicio en ningún momento lo he inicializado. En ningún momento le he dicho qué valor va a tener. Entonces, si lo llamo aquí, me va a dar una excepción, ya que esta variable tiene un valor null. Donde vamos a hacer eso en el init state, vamos a inicializar un grupo de elementos. El primero va a ser la base de datos, que le voy a decir que es igual. Voy a utilizar el IOC container, no lo voy a inyectar como dependencia en el constructor. Y le voy a decir al IOC que me retorne la instancia que él tiene de este servicio, que me lo debo ver o singleton o lazy singleton o un factory. Cada uno tiene una especificación de cuándo se crea y cómo se crea la instancia, pero eso más bien viene siendo un tema de lo que sería inyección de dependencia. Voy a inicializar mi modelo. Les había comentado que es el que me va a mantener mi estado de el elemento que quiero crear o el que estoy editando, y voy a llamar a mi método inicializar que me mande a cargar lo que sería el listado, utilizando este método, que es la posibilidad que me da de ejecutar métodos una vez creado mi componente. ¿Qué le voy a decir aquí? Le voy a decir, llámame una vez que se ejecute lo que sería el build de mi componente, llámame a el método setData de mi servicio. En este caso voy a comentar este método, y este de aquí
ya que no tenemos implementado el método setData. Pero lo que quiero es que no me dé error. ¿Por qué lo hago así de esta forma? Lo que le estoy diciendo es, cuando entres a mi aplicación, después que se inicialice, yo quiero que me mandes a cargar unos datos por defecto en mi base de datos, siempre y cuando no tenga datos. Es para efectos del demo, tener datos visualizados en el listado. Porque en caso de que primero vamos a terminar o vamos a implementar el método set, no nos debería tomar mucho. Que el método sí vamos a decir que es de tipo future. En este caso no vamos a hacer ningún mapping. Y que va a hacer el método, primero va a llamar al método utilitario, dame la cantidad de elementos que tengo en mi tabla. ¿Para qué? Para poder decir después que si esa cantidad es 0, es que no tengo ningún elemento, que estoy entrando por primera vez, o que no tengo ningún elemento porque los eliminé. Quiero que me cargues una serie de datos de forma predeterminada. Como ven, aquí estoy utilizando el método utilitario insertBash, donde le digo qué tabla y le paso un arreglo o un listado de elementos que quiero insertar en mi tabla, donde va a ser un map, un set o un map, donde la key es de string y el valor en sí. Estas serían las propiedades de la tabla que definí en mi servicio, en el init database. Si venimos aquí, en el init database estoy creando una tabla con ese nombre, donde le digo tiene una primary key, tiene un name, un coach y un player, que son los datos que estoy inicializando, name, coach y player. Venimos a nuestro método, descomentamos y si entramos no nos debe dar error y nos debe inicializar nuestra base de datos. No vamos a ver ningún elemento ya que no hemos implementado el listado, pero bueno, vamos a entrar y nos dice que hay un error. Ya, el problema era que, como estamos llamando en el init método, todo lo que sería la inicialización, debemos hacer un reset completo de la aplicación para que nos funcione correctamente. Entonces vamos a implementar de forma un poco acelerada lo que sería el método del listado, para que veamos que se ejecutó este método y satisfactoriamente se llenó los datos. Y veamos cómo sería el utilizar el método listado. Y digamos que vamos a tener, primero, vamos a preguntarle si no tenemos data, vamos a retornar que no hay datos. Un pequeño error aquí. Lo que está dando error es que como tiene datos no entra en este método. Y vamos a hacer aquí un list view. Para mostrar lo que serían los datos. Y vamos a mapear cada uno de los datos.
el style. Y vamos a llenar lo que sería el style. Vamos a decir, bueno, tenemos los tres elementos que dijimos que íbamos a inicializar. Estos tres elementos. Este método capaz que este wrapper ya lo podemos cerrar. Y aquí vamos a decirle que en el tail nos ponga un container. Y el child va a tener un row. Y el children va a tener dos elementos. Estoy yendo de forma acelerada lo que sería la maquetación, ya que lo que estamos viendo aquí en estos momentos o en este ejemplo es cómo trabajar con SQLite, no precisamente cómo maquetar lo que sería la vista que vamos a ver finalmente. Aquí le estamos diciendo que por cada elemento me ponga el nombre y el coach, y me pongo un icono de acción para eliminar y uno para el editar. Vamos primero a implementar el eliminar, que capaz que es un poco más sencillo. Aquí yo le digo que en el onPress me llama una función que se llama delete, y después esto es utilizando el video donde explico cómo utilizando lo que serían los rows o las rutas de Flutter, cómo poder mostrar notificación. En este caso no vamos a entrar en detalle, ya que hay un video completamente explicando cómo implementar esto, tanto como utilizando directamente las rutas, como en este caso, como utilizándolo dentro de nuestra implementación de Redux. Vamos al método delete y vamos a implementar el método delete. El método delete, voy a decir away, ya que es una función asíncrona. Voy a llamar a mi servicio y digamos que voy a llamar a un método delete que no está implementado, que lo vamos a implementar ahora, pasándole el ítem, y vamos a hacer un refresco de estado para que volver a repintar la lista, que depende de la actualización, de si elimino, actualizo o adiciono un nuevo elemento. Voy a decir que este método no existe, entonces voy a venir al servicio y voy a crear lo que sería el método delete. Estamos diciendo desde el otro lado, estamos diciendo que lo que retorna es un future, un promise. En este caso le voy a decir que es de tipo void, ya que se ejecuta una función asíncrona, pero no retorna ningún valor en sí. Se llama delete y recibe como parámetro el modelo. Decimos que es asíncrono y hacemos un away de quién, de mi wrapper, ya que tiene una función que nos permite hacer un delete de una tabla sin tener que preocuparnos cómo implementar el delete en sí. Si queremos ver qué es la implementación, le paso el nombre de la tabla y el ID, y en este caso es opcional pasarle la columna. Como ven, en este caso le digo que por defecto la columna que identifica o que hace referencia al primary key es una columna llamada key. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque quiero utilizar para el video de hacer el group con Firebase, quiero utilizar el mismo modelo. Y en Firebase
el ID de lo que sería la row, casi siempre lo identifica una variable llamada key. Pero bueno, en este caso le digo a la base de datos. La base de datos es una variable que es asignada cuando hago el init database. Como ven aquí. Y en el delete le digo, llama a una función delete pasándole el nombre de la tabla, donde el campo sea igual al ID que yo te estoy enviando. Hacemos salvar y en este caso debemos tener ya el delete funcionando. Y como ven, le doy a eliminar, me manda a eliminar y me da la información de que ocurrió la tarea satisfactoria. Vamos para hacer lo que sería implementar el crear. Que sería primero vamos a crear lo que sería el formulario, que mediante este formulario vamos tanto a crear como a actualizar un elemento ya existente. Vamos a declarar lo que sería el formulario. Vamos a decirle que su key es la que declaramos arriba. ¿Para qué le asignamos una key? Porque después es mucho más fácil trabajar con lo que sería el formulario. Mandarlo a validar, mandarlo a resetear los valores y mandarlo a hacer, en dependencia de que si es válido, mandarlo a actualizar nuestro modelo, que es como tal, a partir del cual yo voy a insertar en mi base de datos, cómo actualizar cada una de los campos que están definidos dentro de nuestro modelo. Y le voy a decir que initial va a ser un padding. Esto no es temario, pero bueno, ser un padding donde va a tener una columna. Me lo voy a decir, créame un espacio equivalente que sea igual entre todos los ítems que tenga mi columna, de ahí que utilice el space around, y le voy a decir que sus hijos va a ser lo que sería estos field. Ahora vamos a explicarlo por encima. Aquí tenemos nuestros tres campos. Nuestros tres campos que vamos a explicar de forma muy breve qué información relevante tiene para el demo que estamos viendo. Lo primero es, le asignamos el controlador que creamos para cada uno de los campos. También es utilizado para hacer lo que es el seteo del value que tiene nuestro input. Después les decimos que en el onSafe de nuestro tfield yo quiero que me setee la propiedad name de mi modelo y quiero que en la validación, cuando yo vaya a hacer la validación, que le diga al formulario utilizando su key dime si es válido, él va a ejecutar la función validator de cada uno de mis elementos tfield dentro del formulario. Yo le digo que si es vacío me retorne el mensaje diciéndome que ese campo es requerido. Lo mismo hago para el campo coach, que tiene su controlador, que tiene su validación y que tiene lo que sería en el onSafe, a qué propiedad yo voy a setear. Y en el caso de los players, que es un valor entero, la validación es un poquito más rebuscada, donde le digo si no es vacío, si es vacío o no es un número, entonces para mí no es válido.
y le digo que el key type es de tipo numérico y en el onSafe lo que guardo es el parseo a entero del valor, ya que en el onSafe siempre lo que se pasa por aquí es un string. Como ven, cuando tengo aquí, tengo mis tres campos. Ahora vamos a poner los botones utilitarios que va a ser o el crear o el actualizar. Y eso lo vamos a poner aquí debajo. Cualquier duda o sugerencia de estos temas que estoy viendo muy por arriba, lo pueden dejar en los comentarios y lo puedo ver. En caso de que quieran o que deseen que haga un video solo explicando lo que es el trabajo en formulario, las validaciones, este tipo de cosas, también me lo pueden dejar en los comentarios y de forma intentaré hacerlo lo más rápido posible el video. Y aquí vamos a poner un row diciéndole que y en el children voy a tener dos botones pero con condicionales. El primer botón, que es el que me va a definir qué operación estoy realizando, esto es para hacerlo capaz que sería como reutilización del mismo formulario. Yo le digo, si el modelo con el que estoy trabajando tiene key, significa que la operación que estoy tratando de hacer es un actualizar, si no es un crear. Es lo que hace esta verificación, este ternario que tengo aquí en el nombre del botón en sí, de la acción, y cuando le doy on press, como estoy utilizando el mismo botón, le tengo que hacer la misma pregunta para saber si tengo que mandar a hacer un crear o un actualizar, y después lo que hago es una notificación. Y después lo que voy a hacer es, en caso de que sea actualizar, voy a poner un método cancelar para que lo que haga sea virar hacia detrás, resetear el formulario y ponerlo en modo crear. Ya vimos en videos pasados para qué nos sirve el widget visibility, que es como decir, es como hacer un if, donde yo le digo, yo quiero que muestres tu child si cumple esta condición mi negocio o mi estado, donde le digo que si no está en modo crear, si no está en modo de actualizar, no quiero que se muestre el child que va a tener, que sería en este caso el botón cancelar. Y el botón cancelar va a llamar a un método reset. Y lo tenemos. Y entonces vamos primero a implementar el método reset. Es un método que nos va a ayudar a resetear el estado completo de nuestra página, donde yo le digo, primero le digo al formulario que resetee todos sus inputs, después inicializo mi modelo y mando a los tres controladores de cada uno de los inputs a cambiar su valor por vacío. Esto es lo que haría el método reset. Ahora, vamos aquí se me había olvidado explicarle, en el botón editar, como ven yo cambio mi modelo, cambio cada uno de los valores de estos inputs, de forma tal que cuando le dé editar me cargue aquí en estos tres valores los valores del elemento que estoy tratando de editar. Como ven ahí le di editar y me cargó los tres elementos. Y me apareció me cambió el botón crear por el actualizar y me agregó un botón cancelar, que si le doy cancelar, como ven me resetea el formulario, todos sus valores y me vuelve al estado inicial para poder crear elementos. Vamos a implementar lo que sería el crear de forma un poquito acelerada, porque él no tiene
mucho código el crear en sí, ya que nos vamos a apoyar de el wrapper o el utilitario que tenemos creado o que voy a compartir para trabajar con base de datos SQL. Además que lo más interesante sería el trabajo con el formulario, donde le digo dame el current state, le pregunto si es válido. Cuando yo le pregunto si es válido, él automáticamente va a decir, bueno, dentro del formulario dame todos los test fields y ejecuta su método validator en caso de que lo tenga creado. Si todos ellos dan bien, entonces yo voy a proceder a mandarle a ejecutar el safe. El safe, que es lo que hace, al igual que el validator, manda a ejecutar el método onSafe. De ahí a que yo en el método onSafe setee en mi modelo cada uno de los elementos que quiero setear. Y después mando a crear y mando a resetear el formulario, que ya lo tenemos aquí. Vamos a implementar el método crear, que lo que va a hacer es llamar al, seteándole el nombre de la tabla y enviándole el mapping, que él es el que sabe, el servicio propio de esta página es el que sabe el nombre de la tabla el cual se quiere insertar, ya que mi base de datos puede tener n tablas, y de dónde saco los datos que quiero insertar en esa tabla. De ahí el por qué son 2 pasos. Aunque esto se puede reducir muchísimo más, pero como en este proyecto tengo muchísimos ejemplos, lo hice de esta forma, pero podemos tener este wrapper como clase base, nuestros servicios extender de ese servicio y utilizando lo que es genericidad, podemos especificarle el nombre de la tabla y que cada elemento para crear y al actualizar van a extender, o mis modelos van a extender de un modelo base, el cual ya tiene implementado un método toJSON, que cada uno de los modelos sabe cómo devolver ese JSON y ese JSON sería el que voy a insertar en mi tabla. Lo que este sería como tal una forma más desacoplada, pero aquí estamos, como estamos intentando ver un elemento sencillo dentro de una aplicación que tiene muchísimos ejemplos, traté de hacerlo lo más sencillo posible. Y aquí le digo, el método crear va a llamar al crear de mi wrapper, especificándole la tabla y diciéndole dame el JSON al modelo. El JSON es el método que nos brinda o que generamos utilizando lo que sería el JSON Annotation, no lo brinda. Igual podemos acceder a él y ver qué es lo que tiene. Al final devuelve un objeto con key value. Salvamos y digamos que ya tenemos lo que es el crear hecho. Vamos a probarlo. Primero vamos a hacerle un reset completo para posibles fallos. Y vamos a probar el crear. Aquí no podemos hacer esto, pero vamos a dejarlo para ver que no funciona la validación. Como ven, aquí como no estoy retornando, siempre estoy viendo que es satisfactorio, por eso me lo muestra. Pero como ven, la validación funciona. Si yo le pongo 4, le doy crear, como ven, lo tengo aquí abajo. Vamos a hacer el actualizar también rápido, ya que el vídeo se ha extendido un poco. Pero bueno, el actualizar vendría siendo lo mismo. No es este. Y el actualizar es lo mismo. Llamo a la validación, si está bien hago el save y después mando a actualizar y en nuestro servicio vamos a definir el método actualizar. Vamos al método actualizar, vamos a probarlo.
Digamos que este mismo que acabamos de crear, le vamos a poner que 40. Le vamos a actualizar, nos dice que satisfactoriamente. Capaz que no vamos a creer que es real porque como siempre estamos mostrando el mensaje. Pero si le damos a actualizar, como ves, tenemos 40. Bueno, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o sugerencia lo pueden dejar en la caja de los comentarios. No olviden suscribirse. Gracias.